Hola amigos de YouTube, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente para escuchar un nuevo capítulo del podcast Biblia a la Carta. Saludo a Martín, que es el que nos enseña en estas oportunidades. Hola Martín. Hola, espero que estén muy bien. El tema del cual vamos a hablar hoy es una introducción acerca del tema que nos competirá en otros podcasts, en los siguientes, que es la vida de Jonatán. Nuestro podcast del día de hoy es un contexto de introducción a la vida de Jonatán y cómo Israel llegó a ser rey, a tener un rey y todo lo que sucedió previo al primer príncipe de Israel, que es Jonatán. Me gustaría que me ayudaras con unos versículos en los cuales aparece el contexto que nos importa en este momento, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Los primeros 3 versículos, por favor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Gracias. Para ponerlo un poco en contexto, luego que el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y se establece ahí, hubo un periodo de algunos siglos en el cual el pueblo de Israel no tenía rey y era gobernado por unos jueces, que ellos eran quienes juzgaban a Israel en aquel tiempo, que eran los líderes y eran más que unos jueces en el sentido jurídico, eran más unos jueces en el sentido de ser libertadores. Y estos jueces eran 14 en total y tuvieron un periodo de tiempo de alrededor de 300 años, casi 300 años. Algunos dicen que 450, otros dicen 350. Yo digo que son cerca de 300, aproximadamente 300 años. Y en este pasaje nos encontramos con el último juez de Israel, el profeta Samuel, que en este escenario llega a su vida un acontecimiento que él no se esperaba por ningún motivo. El último juez del Antiguo Testamento, Samuel, observa absorto al grupo de líderes israelitas reunidos ante él, que se reunieron en Ramá, y debemos decir que Samuel había dirigido a Israel toda su vida con integridad y sabiduría, como juez y profeta señalado por el Señor. Pero ahora era anciano y no había otro juez en Israel que pudiera tomar su lugar, ya que sus hijos, como leímos en el versículo 3, no eran moralmente aptos para ocupar su lugar. Sin embargo, esto era muy doloroso lo que le dijeron a Samuel, ya que él aún estaba vivo y de alguna manera era una deshonra querer jubilarlo de alguna manera. Los israelitas no malgastaron su tiempo a la hora de decirle al distinguido profeta y juez que estaban buscando activamente su sustituto, incluso antes de que él muriese, como dijimos anteriormente. No querían otro profeta y juez, que esto es muy importante resaltarlo, sino que querían un rey. Un rey, tal cual como tenían las otras naciones, ellos también querían tener un rey. Y me gustaría que leyera el versículo 4 y 5, donde dice eso, por favor. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyémonos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Gracias. Esto es un pasaje bien fuerte, muy duro en la escritura, la verdad. Con esta petición que le dieron los ancianos de Israel a Samuel, el periodo de los jueces se acaba. Después de casi 300 años se acaba. Y ellos mismos dijeron que ya un profeta y un juez ya no era suficiente para liderar al pueblo de Dios, sino que ellos querían un rey. Es comprensible que Samuel sintiera dolor luego de ser despreciado por la impetuosa petición de los israelitas, interpretando sus palabras como un ataque personal hacia su persona y hacia su ministerio. Y el Señor le informó que se estaba haciendo una ofensa mucho mayor en este pasaje que acabamos de leer en el versículo 7. De que los israelitas prometieron servir y obedecer al Señor en el monte Sinaí, lo cual está registrado en Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 8, han asegurado como una teocracia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor era el único rey en Israel y gobernaba mediante leyes ceremoniales que estaban en Levítico y en el complejo de jueces, profetas y sacerdotes, a quienes él señalaba para representarle entre su pueblo. Cuando los israelitas pidieron a Samuel un rey humano, simplemente estaban manifestando que ya no querían el reinado de Dios de alguna manera. Ya no querían una teocracia, sino una monarquía como la de sus vecinos extranjeros. A lo largo de los 4 siglos anteriores, habían olvidado repetidamente al Señor para adorar a otros dioses. Eso es muy común desde que salieron de la tierra de Egipto, cuando el incidente del becerro de oro en Éxodo 32. De ahí en adelante el pueblo siempre tuvo
un problema muy grande con la idolatría. Y un rey humano, la petición de un rey humano, era la expresión final de la repetitiva que tantas veces había demostrado en rebelión contra su verdadero soberano. Debemos decir que Samuel advirtió al pueblo del inconveniente de tener un monarca. Los reyes en aquel tiempo obligaban al populacho. El populacho era el pueblo más vulgar, el pueblo más de una clase más socioeconómica baja, a trabajar en sus campos y crear equipamiento militar, arrastrar a los hijos de ellos a ejércitos, tomaban cautivas a sus hijas para que sirvieran como panaderas, perfumadoras, cocineras, y para sus propios propósitos los reyes requisaban tierras, establecían el pago de impuestos y tributos, se quedaban con las posesiones a su antojo y hacían súbditos, siervos y esclavos del populacho. De todas maneras, el pueblo perdería su libertad en este momento, en este escenario. El pueblo perdería su libertad, incluso recibiría abuso. Las palabras finales de advertencia de Samuel fueron las más aterradoras de todas. Me gustaría que leyeras el versículo 18 del capítulo que estamos leyendo. Estas palabras son aterradoras y me gustaría que lo leyeras, por favor. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Un versículo tremendo, una advertencia tremenda, incluso con amor del Señor, para decirles que lo que ellos estaban pidiendo no era lo correcto, lo iba a alejar de ellos, pero era tanta la idolatría que había, la influencia que tenían de las demás naciones, que quisieron a toda costa poner un rey, sí o sí, un rey humano. Y cuando pusieran a un rey terrenal en el poder para reemplazar al verdadero rey, que era el Señor, no habría vuelta atrás, como dice el versículo. No habría vuelta atrás. La monarquía produciría el desastre e incluso el juicio divino. Estoy en silencio porque la verdad es que estoy tan atenta a lo que Martín nos está enseñando, y estoy realmente como preocupada, así como qué pasa más adelante, qué pasa realmente con este rey. Debemos decir de que pese a todas las advertencias por parte de Samuel y pese de no ser posiblemente la voluntad de Dios, los israelitas tercamente insistieron, como lo habían venido haciendo por algunos siglos, 4 siglos atrás ya. Rehusaron prestar atención a la advertencia de Samuel y respondieron impúdicamente: no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Esto está en el capítulo, en los versículos 19 y 20, que está un poco más abajo. Y debemos decir de que durante el reinado del primer monarca de Israel, Saúl comenzaría a manifestarse el peor resultado posible de lo que había pasado. La monarquía finalmente no sería una bendición, sino una desgracia para el pueblo de Israel. Y sucedería tal como Samuel les había advertido. Nuestra historia, debemos decir que se trata de un hijo de Saúl, del primer rey de Israel, el primer príncipe de Israel, llamado Jonatán. Aquí se nos presenta en el primer libro de Samuel también, en el capítulo 13, en el versículo 2. Escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Bet-tel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Gracias. Aquí se muestra que Jonatán era un general, era un personaje importante en cuanto al armamento militar y a la milicia del pueblo de Israel. No era cualquier persona, era alguien importante. Era el hijo del rey, era el príncipe. Pero debemos decir de que Samuel, cuando ungió a Saúl, no lo ungió como un rey desde la cuna, sino que Saúl ya era adulto. Incluso Jonatán ya no era un niño, era una persona, un joven de unos 20 años de edad. Ya me ganaste. Porque te quería preguntar qué edad tenía Jonatán en ese tiempo, cuando Saúl fue nombrado rey. Y lo que sucedió aquí, dando el contexto del ungimiento de Saúl como rey, era que un día al padre de Saúl se le perdieron unas asnas. ¿Ya? Esto aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 9. Se perdieron unas asnas y, a pesar de buscarla incansablemente, no encontraron a estos animales en 3 días. Por lo cual se le sugirió a Saúl ir donde el profeta Samuel, ya que él de alguna manera era un vidente y sabía estas cosas. Era una figura muy conocida de renombre en Israel. Aunque Saúl no sabía muy bien quién era, pero los demás lo conocían bastante bien. Y me gustaría que leyeras el versículo 20 del capítulo 9. ¿Ya? Y de las asnas que te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codicia en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Muy bien, ese pasaje nos indica que lo que había sido de Saúl ir a buscar unas asnas, el Señor
lo convirtió en rey de luego de buscar una asna. Algo muy, muy extraño, pero así el Señor usó a Saúl de Samuel, a Saúl en rey. Estas asnas fueron como el nexo de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, librarlo de los filisteos. En el pasaje más arriba, en los versículos más arriba, se dice de que Dios preparó el corazón de Samuel y le aseguró que iba a venir un hombre de la tribu de Benjamín y que él, al verlo, iba a saber y lo iba a ungir como rey. Y cuando le dijo, ¿para quién es todo esto codiciado en Israel, sino para ti toda la casa de tu padre? Eso le estaba diciendo de que él era el rey. Eso le quería decir Samuel. Para asombro de Saúl, Samuel le explicó que se convertiría en el primer rey de Israel. Lo que había comenzado con un nivel tan bajo como la búsqueda de unas arnas perdidas, terminó en alturas inesperadas, insospechadas, inusitadas, con la increíble promesa de que el buscador de arnas se convertiría en rey. Una pregunta, ¿el Señor veía con buenos ojos a Saúl? Es una buena pregunta. Humanamente deberíamos decir que Saúl es el candidato ideal para ser rey. ¿Ya? Porque él era alto, era apuesto, era la tribu guerrera de Benjamín. ¿Ya? En aquellos tiempos, de los pueblos del cercano oriente, la persona que era alta, bien parecida, tenía prácticamente todo para ser un líder militar de excelencia. ¿Ya? Entonces, a los ojos de los hombres, Saúl era un perfecto candidato a ser un rey. Pero vamos a ir adelante y un poquito más. Yo creo que ahí se va a responder tu pregunta a cabalidad. Dijimos bien que Saúl era el candidato ideal para monarca de Israel, a juzgar por las apariencias externas, pero sus atributos físicos solamente ocultaron una trágica debilidad de carácter que estaba tras su apariencia, pero es que sin lugar a dudas sería revelada pronto en su larga andadura como rey. Según Hechos 13:21, Saúl reinó sobre Israel durante 40 años, pero sus errores se notaron casi de forma inmediata. Cuando eso está en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, versículo 16, me gustaría que lo leyeras. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las armas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Podemos decir de que de alguna manera esto algunos comentaristas lo traducen como una humildad por parte de Saúl, de no querer despertar la envidia de su tío o la envidia de sus contemporáneos. Pero pronto vamos a ver de que esto de alguna manera era una tímida inseguridad que tenía más que era humildad. Yeah. Después, durante la ceremonia de coronación pública, intentó esconderse, lo cual aparece en el versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que el que está escondido entre el bagaje. Saúl se escondió entre el bagaje y esperando que al no presentarse iban a escoger a otro rey. Esta era su intención. Él no quería ser el rey de Israel por ningún motivo. Jamás soñó con eso, jamás lo pensó, jamás lo imaginó, jamás se le pasó por la mente. Hay otros motivos por los cuales Saúl se esconde. Son aproximadamente 4. Podemos suponer que por este tiempo sentía aversión a tomar el gobierno de Israel para sí, porque era consciente de su incapacidad natural para un cargo de tanta responsabilidad. También quedaría expuesto a la envidia de sus vecinos, por eso no le quiso decir nada a su tío, para no despertar la envidia de su tío. También entendió por lo que había dicho Samuel unos momentos atrás, que el pueblo había pecado al pedir un rey, que no era lo que el Señor quería. Además, los asuntos de Israel estaban a la sazón mal parados. Los filisteos se habían hecho fuertes y los amonitas amenazadores, y hace falta ser muy atrevido para hacerse a la mar aquí en medio de una tempestad. Tenía como bien claras las cosas Saúl. Sí, y por eso él no quería... El panorama no era... Él advertía que no era muy alentador. No era muy alentador. Por eso él se esconde y no, de alguna manera como que está un poco renuente a ser el rey de Israel. Debemos decir que esta tímida inseguridad caracterizó continuamente su reinado. El temor y una débil confianza se evidenciaron rápidamente durante su reinado. A medida que se volvió cada vez más paranoico ante posibles rivales, debemos decir que actuó apresuradamente para compensar su ineptitud como líder. Muchas veces fue ansioso, porque cuando Samuel le dijo, quédate 7 días ahí y espérame hasta que yo llegue, y él le ofreció el sacrificio, de alguna manera se puso ansioso, porque el pueblo se estaba revolviendo y él no hallaba qué hacer. También en otra ocasión, él siempre buscaba ganar sobre lo que le pudieran decir los demás, o sobre el beneficio de su pueblo. Tenía una obsesión por ganar siempre. También Saúl fue desobediente cuando el Señor le dijo, tienes que aniquilar al pueblo completamente. Él no aniquiló al pueblo completamente, que esto aparece en los siguientes capítulos del primer libro de Samuel. Entonces ahí rápidamente se ve su ineptitud como líder y su falta de seguridad
su débil confianza. Martín, y cuando ya asume Saúl, ¿Samuel desaparece de la historia? O sea, ¿o sigue teniendo relación con Saúl? Sí, tiene relación. Ya. Sí, tiene relación. Unos capítulos después Samuel como que da su discurso de despedida, pero sigue estando con Saúl. Ya. Y después él va que unge a David. O sea, él está presente casi toda la historia cronológica del primer libro de Samuel, de su primer libro. Ya. Con Samuel debemos decir que se acaba el periodo de los jueces y comienza el periodo monárquico en Israel. Claro, sí. Uno se pregunta cómo la familia de Saúl y especialmente su hijo mayor Jonatán respondieron cuando oyeron por primera vez las increíbles noticias. De que su papá iba a ser el rey. El rey, sí, pero claramente. Debemos decir de que el cerebro de Jonatán no hay duda alguna de que pasó por todo tipo de expectativas y probabilidades al considerar la nueva responsabilidad de su padre, junto con su nueva función como príncipe de Israel. Esto podría significar, pensaría él, que algún día sería rey también. Se podría Claro, ¿por qué no? él podría pensar eso. Pensarlo. Ahora, ¿de qué forma lo pensó? Que podía haber sido humildemente o... Claro. Pero tiene que haberlo pensado. Claro. Pero debemos decir, con esto ya vamos terminando la introducción a la vida de Jonatán, de que Jonatán siempre estuvo consciente de la debilidad de su padre, siempre. Familiarizado con su función como granjero, Jonatán no se intimidó cuando Saúl se convirtió en rey. Jonatán, a diferencia de Saúl, tenía confianza y sí tenía gran fe en el Señor de Israel, en el Dios de Israel. Y de hecho, no dudó en desacatar la autoridad de su padre cuando el monarca de Israel actuó en forma irracional e indebida, como por ejemplo lo que sucedió con David, pero esto ya viene más adelante. Claro. Pero Jonatán siempre actuó de buena manera y no se dejó intimidar por Saúl nunca, y siempre hizo lo que al Señor le agradó. Qué bonito. Bueno, hasta aquí llegamos por ahora, Martín. Nos dejaste, al menos a mí, con las ganas de que continuemos pronto estos capítulos que nos van a seguir trayendo. Bueno, me despido con harto cariño, que estén todos muy bien, y les dejo a Martín para que se despida también. Gracias. Muchas gracias, espero que puedan escuchar el video, que les guste, y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.